Yo ni sé por dónde empezar, Sabrina, con este tema. Yo creo que podemos, iniciando a establecer cuáles serían estas bases claves para una crianza saludable de nuestros hijos. Pero perdón, Lee, yo pienso que deberíamos conceptualizar qué es claro, criar. ¿Qué es criar y qué significa crianza? Sí, criar es el proceso de desarrollo que ejecutan los padres para entregar un producto terminado a la sociedad. Cada vez que tú tienes la responsabilidad de criar un hijo, tú debes tener una meta de crianza y qué individuo acabado tú vas a entregar a la sociedad. Esa debe ser una base. No estamos frente a un individuo, a un ser humano, para que exista y crezca, sino que el padre es la persona responsable de dar la dirección y el rumbo de la vida de ese individuo que depende totalmente de él y es su responsabilidad. Pero yo le escuché hablando. Pero perdón, Roberto, yo creo que hay que entonces hacer una sugerencia al diccionario de la Real Academia de la Lengua, a que tienen que hacer una corrección de la palabra, del significado, porque según ese diccionario dice, criar es alimentar y cuidar un bebé o animal recién nacido hasta que pueda valerse por sí mismo. Y ya, dele comida y ya. Exacto. Eso no es así, entonces, ya lo he explicado. Sería necesario. Un poco más allá de claro, totalmente, y con todo fundamento puedo decirlo, porque si así fuera, entonces tendríamos unas expectativas muy bajas. Criar es más que sostener, que alimentar y que proveer. Criar es formar y direccionar, guiar y disciplinar. O sea, la crianza envuelve una serie de acciones que van a dar un resultado. Y si esto no se lleva como tal, entonces, bueno, las evidencias están ahí, los resultados fueran diferentes. Yo tengo diferentes. que salir en defensa de la Real Academia de la Lengua. Lo que pasa es que ustedes solamente, te digo yo a ti, hablan por la comida, piensan con el estómago, porque la Real Academia ahí no ha dicho qué. ¿Tú entiendes? Es darle el alimento de la educación, es darle el alimento de los valores, es darle, ¿tú entiendes? Es proporcionarle todos estos elementos para que pueda ser un ciudadano. Eso es alimento. Eso es alimento y es válido, pero tendríamos que ampliarlo y especificarlo para que realmente la defensa sea válida. Eso es lo que le toca. De lo contrario, se puede tomar de manera textual y eso sería un error. Claro, por supuesto que sí. Entonces, tomando en cuenta esta conceptualización que acabas de plantear, Sabrina, ¿sería lo ideal que una pareja que está considerando ser padres se plantee este concepto antes de concebir para saber cuáles van a ser las líneas que se van a seguir en el hogar para criar a ese pequeño? ¿O esto se plantea luego de que el niño nace? ¿Cómo debería ser? ¿Qué sería lo ideal? Bueno, mira, en el proceso real de la vida, las personas tienen la expectativa de, bueno, cuando tenga hijos, esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a ser. Lo sano sí es que los adultos que pretenden tener hijos tengan la, podríamos decir, responsabilidad emocional e intelectual de asumir este reto. Sin embargo, sabemos que no es una tarea donde tú previamente ya estás preparado de manera total, pero sí hay mucho en qué prepararse. O sea, que es una inversión muy sana de una pareja que decide tener hijos, tratar de abarcar lo más que pueda en la formación y la documentación de qué hacer. Sin embargo, cuando le llega la experiencia es donde realmente se desarrolla lo que tú pudieras haber apreciado o aprendido desde el antes. Sí. O sea, la tarea de la crianza se va a desarrollar en el momento en que la estás ejecutando. En la práctica. Pero lo más sano es que tú puedas estar abierto a nutrirte, a acompañarte de quien te pueda orientar de la mejor manera. Y esa ejecución del día a día pues te va a ir dando realmente la experiencia, hablando en términos reales. Claro, claro. Eso es como ir a la universidad, estudiar una carrera y después que tú estás ejerciendo, entonces ya tú vas a la práctica. O sea, es totalmente válido estar en una postura. Es totalmente sano y válido tener una postura abierta al conocimiento y al acompañamiento de todos los individuos que puedan entrar en ese proceso de preparación previa. Y en la realidad, en la ejecución, cada niño, cada proceso de crianza y cada familia que tiene un estilo diferente de proceder, entonces va a desarrollar esta crianza sana. Pero recursos e información hay. Lo sano es adquirirlo y asumirlo en el día a día y previo también. Claro. Doctora,
Pero, para yo no decir números, ni siquiera en por ciento, un grupo importante, o un por ciento importante de los niños son producto de un acto no planificado, sino de un acto de gozadera. Entonces, previo a eso, nadie se ha puesto a estudiar, puede salir un niño, vamos a hacer tal cosas, sino vamos al disfrute, placentero, de disfrute. Entonces, ¿cómo no se hace? Vamos a poner eso en contexto. Si una pareja, que era la pregunta de ella, que ya vive en pareja, está unida y dice queremos tener, entonces esa pareja que tiene un contexto distinto y que ya decidió convertirse en padre, esa pareja tiene la posibilidad de poder por lo menos tener el acto de responsabilidad de empezar a decir cuál sería la idea de tener un hijo, qué deberíamos tomar en cuenta. Ahora, yéndonos al otro escenario, el que le llegó un bebé, le llegó un embarazo, le llegó un hijo. La manera en la que te llegue la paternidad no te limita a tu querer. Todo individuo que quiere orientarse y formarse en algo puede hacerlo. Inclusive, si ya tienes el niño, ¿qué te limita a querer hacerlo mejor? Todo está en la decisión que tenga el individuo de ser responsable con la etapa de vida que le tocó. Si te tocó ser papá, tú estás en un momento de orientarte. O sea, no importa qué es lo que tú no has hecho hasta el día de hoy. Si tú estás oyendo este programa hoy, tú tienes que saber que ser padre es una responsabilidad. Y que por la forma en la que te haya llegado, planificada, no planificada, por gozadera, si te tocó, si lo había hecho mal hasta el día de hoy, a partir de ahora, tú debes ser responsable en tu paternidad. Claro que sí. Y decir, déjame yo ver qué me está faltando, cómo me tengo que orientar para dar una crianza sana y correcta. Y yo puedo decir algo más. Sin importar el extracto social o la educación que tú hayas tenido, nosotros no tenemos por qué repetir una historia. Nosotros podemos, el individuo y el cerebro del individuo tiene la capacidad de aprender, de desaprender, de reaprender cosas. Si tú deseas hacerlo bien, hay material, hay contenido, hay acompañamiento. Usted puede hasta el día de hoy decir, espérate, déjame ver qué me está faltando y cómo me tengo que orientar. O sea, lo que quiero es que la ciudadanía entienda, no uses una excusa de que te llegó, de que no tienes la educación o de que no tienes las condiciones. De que así me criaron a mí. Criar de manera correcta va a funcionar desde tu contexto y desde tus recursos. Entonces, todo tiene que ver con el padre. ¿No sería mejor entonces uno ponerse a estudiar cuáles serían las consecuencias de una gozadera para uno tener eso ahí y planificar desde el inicio? Y yo diría, no de una gozadera, de una gozadera irresponsable. Claro, claro. Eso es apropiado. De hecho, es uno de los recursos que deberíamos utilizar para prevenir el embarazo sexual, en adolescentes. Sexual. Claro. Que es un contexto que apunta a posibilitar una crianza incorrecta y a que se siga repitiendo el mal de que siga incrementándose una población con hijos o con jóvenes o adolescentes criando niños. Sin embargo, no es lo que pasa. No es lo que pasa. No es la realidad, es lo que debería ser. Qué bueno que lo estamos hablando en este medio. O sea, espere, ¿qué es lo que no está pasando? Una población joven que aumenta en crianza de niños no es lo que está pasando. Claro, cuando tú tienes es lo que está pasando. Lo que no está pasando es que el joven, la adolescente, se puede educar para tener un plan de vida que no incluya un embarazo en un adolescente. Y eso va a implicar cuáles son las medidas de seguridad y de protección, inclusive a nivel sexual, si son activos sexualmente, para no caer en un embarazo. Entonces, eso no está pasando. O sea, y eso entraría dentro del campo de la salud sexual y reproductiva. Exactamente. Okay. El contexto, tú haces referencia, Sabrina, al correcto y contexto. Y el correcto es una construcción social, porque se va modificando. El contexto que hoy tenemos es un contexto donde por diferentes vías, diferentes medios, se promueve la gozadera. Tú oyes unas letras por ahí que son irrepetibles en programas como este, pues lo que se promueve es el tema. Vamos a romper, no sé qué, bueno, cosas que no son, palabras que son irrepetibles. Eso es el contexto que se está promoviendo sin pensar en las consecuencias que tiene esa gozadera, como dice mi amigo Roberto. Entonces, ¿qué hacer
en ese contexto que es adverso para una crianza adecuada frente a ese bombardeo permanente de que lo que hay que gozar? ¿Cómo resolvemos eso? Voy a responder esa pregunta y luego nos vamos a enlazar con la pregunta inicial de características de una crianza sana. Nosotros estamos llamados como padres, y en este caso ya como sociedad, a poder orientar a los adolescentes y jóvenes exactamente en lo contrario a lo que se les está estimulando. Los adolescentes deben tener proyectos de vida. Entonces yo como mamá, como papá, ¿qué le digo? ¿Cuál es tu proyección a 5 años? Debo llevar al adolescente a que se vea en 5 años visualice. Y en esos 5 años no tenemos incluido un bebé. Tenemos que ponerle nombre y hablarlo así de simple. En 5 años tú vas a tener X cantidad, 17, 18. Y lo que te debería pasar, o sea, el padre es el guía que tiene que visualizarle un camino al adolescente que no está viendo, porque está viendo el aquí y el ahora, y está siendo estimulado para la gozadera. Entonces ahí entro yo como un elemento regulador coherente que direcciona y te dice, ok, en 5 años yo te veo terminando el bachillerato y entrando a una carrera X. Deberíamos hablar cuál es la proyección que piensas hacer. Para que eso pase en 5 años, ¿qué tendría que pasar ahora? Cuando yo hago esto, yo estoy trazando un camino. Claro. Le estoy dando una luz, una visión, y no solamente a los papás, y todos los miembros de la sociedad pudiéramos darle el mismo mensaje a los muchachos, lo estamos proyectando. Entonces, ¿qué tenemos? Hablarle de lo que los bombardea para lo contrario. ¿Qué es lo que los bombardea para lo contrario? Un discurso que dice, no necesitas estudiar para tener esto. Nosotros tenemos que enseñarle a los adolescentes por qué estudiar. No solamente está el tema del dinero. ¿Cuál es la formación como individuo que tú estás buscando? Porque cuánta gente con dinero estamos teniendo en los medios que la educación no ha pasado por su mesa y que no tienen conductas y comportamientos que le permitan salir de ese círculo que crearon para funcionar. Si tú lo sacas de ahí, no lo pudieras poner en otro escenario. Entonces eso lo da la educación. Entonces tenemos que enseñarle por qué educarnos, qué perseguimos, y evidentemente el tema económico, que es una realidad social, que todo adolescente lo que quiere es dinero, enseñarle cómo funciona eso, pero ahí está el padre como elemento regulador y que direcciona para la vida, que es parte de la crianza sana. Entonces, a llevarlos a visualizar. Ahí nosotros nos vamos a encontrar con que el muchacho va a decir o va a repetir lo que se repite de manera común. No, yo no tengo que hacer eso porque fulanito lo que hace tal cosa, trafica, hace esta música. Su papá vende carro. Lo que entonces ahí el papá que cría de manera sana debe tener una respuesta para ese discurso. Claro. Y validar si eso que tú me estás diciendo es verdad. Puede ser que esa persona tenga esto, pero tu respuesta tiene que tener más peso que esa realidad de ese individuo. Claro. Que no es la sociedad, es ese o esos 2 o 3 individuos, y que independientemente su realidad es que tiene más dinero que nosotros, vamos a ver ahora su equilibrio emocional, su seguridad, su tranquilidad, sobre todo lo que son como entes sociales. Entonces, creo que todo eso es parte del diálogo y la conversación con un adolescente donde usted quiere influenciar de manera positiva esos pensamientos. Entonces, Sabrina, tomando en cuenta este planteamiento que haces, que es magistral, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pese a que hay padres que hacen eso que tú has planteado, hay adolescentes que las influencias de afuera a veces tienen más peso que lo que dice papá y mamá o hacia dónde me quieren orientar papá y mamá. Entonces, ¿a qué cosas debo estar yo pendiente? ¿De qué manera puedo cuidar el círculo con el cual se relacionan mis hijos? ¿De qué forma puedo monitorear con quién hablan, con quién salen, a dónde van, para evitar que lo que yo estoy promoviendo en casa, como lo estoy formando, no se vea afectado por lo que está recibiendo de afuera? Bueno, mira, para llegar a ese punto, tengo que irme atrás. ¿Qué tiene que pasarle a un padre que va a criar sanamente a un adolescente? Lo primero es que el padre, como ente, podríamos decir, autoridad completa del hogar, tiene que tener y crear una estructura. O sea, los padres que van a criar adolescentes deben, estamos hablando ahí de un contexto de una familia estructurada, una pareja. Lo sano sería
que puedan crear una estructura para ese adolescente, donde el tiempo de ese adolescente esté dirigido y ocupado por los padres, es decir, donde los padres creen qué va a hacer ese adolescente. Y tú me dirás, bueno, pero si en el barrio no tenemos quizá los recursos, no tenemos... Hay mucha gente que ha venido de los barrios de condiciones deplorables y son individuos que están haciendo una buena función en la sociedad y son gente funcionales. Eso no es una excusa. En el barrio donde tú estás hay algo que va a ser útil para que ese muchacho tenga un tiempo del día ocupado luego de su escolaridad. Pero ¿qué es lo que pasa? Criar de manera apropiada implica una supervisión y un monitoreo. Entonces, cuando tenemos un padre ausente, ese padre que se va a ausentar tiene que crear una estructura. Es decir, ¿quién es la persona a la que yo le puedo delegar autoridad en mi ausencia para este muchacho? ¿Dónde está esa persona? ¿Cómo se llama? Si de repente yo entiendo que ya no está funcionando, ¿qué tipo de sacrificios están los padres dispuestos a hacer para salvaguardar la seguridad y la integridad de que este joven no se me descarríe, no se me salga? ¿Cuál de los dos va a sacrificar inclusive la economía y lo laboral? Porque a la hora de usted asumir esta responsabilidad, usted tiene que asumir todo lo que conlleva. Y si mi realidad social es que yo no tengo todo el contexto de protección de mis hijos, yo soy el individuo responsable de él y hay algo que yo voy a tener que sacrificar. Claro, y ahí puede entrar inclusive hasta la economía de una familia. Pero hasta que un papá primero no entiende el nivel de responsabilidad que asumió, no lo va a poder hacer. Doctor Lafontaine. Doctora, hay hay una experiencia popular y un choque con esa experiencia popular y la opinión de los psicólogos. A Montero y a mí nos dieron muchísima pela. Y no somos locos. No estoy hablando de la pela. Sin embargo, ahora, a un muchacho, voy a usar el ejemplo, ¿de acuerdo? Sí, pero claro. Tú le das una pelita y somete a la fiscalía. Ese muchacho mañana te sale, ¿qué te digo a ti? Un pícaro, por no decir un delincuente, por no decir una cosa. O sea, tiene todos los antivalores. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la frontera entre lo que puede hacer el padre, ¿verdad?, para poder criar en valores su hijo y no poderlo frustrar, como se dice ahora, no volverlo loco? No. O sea, ¿cuál es la frontera? ¿Qué puede orientar? En ese aspecto estamos hablando de la disciplina. Disciplina sana, cómo debe ser el uso correcto de la disciplina para criar de manera apropiada a nuestros hijos. Bueno, hay verdades que deben ser dichas, hay premisas que la sociedad debe saber. Lo primero es que hay que establecer una diferencia entre lo que es la vara como castigo o azote y lo que es el maltrato físico. Entonces, estableciendo esa diferencia es importante. No es lo mismo entrar a golpes o dar una pela a los hijos. Primero, con ira. ¿Por qué? Porque cuando usted está airado, usted no está en pleno control de sus impulsos y emociones. Claro. Y ahí es donde básicamente la psicología intenta afectar esa parte. No es lo recomendable que puedas dar desde la ira, sino que puedas autorregular, que es parte de la crianza sana. Es papá el primero que autorregula, que modela el autocontrol, que puede respirar, calmarse, y si tuviera que usar el uso de la vara, eso es muy propio mío, porque como consejera bíblica, que también soy, nosotros sí consideramos el uso de la vara, pero bajo una estructura que la Biblia respalda. Entonces, ahí quiero hacer esa separación para que ustedes entiendan por qué lo digo y bajo qué criterio lo digo. Entonces, primero diferenciar, todo padre que da desde la ira y golpea con su mano, claro que va a maltratar. Una pelita al año, entonces. No hace daño. Les voy a llevar a la estructura. Okay. Eso es partiendo de ahí. Entonces, ningún padre me va a decir que fue calmadamente que le entró a galleta, a pela, lo que sea, a pesar, doctor, de que fue la estructura que usaron con nosotros y con muchas personas de ya una edad. Entonces, la recomendación es no poder hacerlo desde la ira. Ahora, el uso exclusivo de la vara
está reservado para los padres. Es decir, sí puede un padre, y esto quizás pueda, inclusive desde mi área profesional, causar un ruido. Sí es exclusivo de los padres que en algún momento, como último recurso, puedan utilizar el castigo físico. Ahora, ¿cómo se utiliza el castigo físico? El castigo físico, ¿por qué digo último recurso? Porque es el uso del recurso que tú vas a hacer cuando ya tú hiciste un sistema disciplinario que implica una advertencia. Cuando esta advertencia no se asumió y hubo una desobediencia del hijo, entonces debe venir una consecuencia, no debe venir una pela. Esa consecuencia debe ser lógica, debe ser en relación a la falta del hijo. Es decir, si la niña rompió algo, entonces la consecuencia lógica o el niño debe ser, en vez de pegarle y gritarle por lo que rompió, usted debe repararlo. Claro. Y esa es una consecuencia que va a dejar una enseñanza y un aprendizaje. Y realmente lo va a vivir como propiamente una consecuencia, y va a ser preventivo la siguiente vez. Pero si lo que hago ante esa falta es golpear y gritar, sencillamente no enseñé nada y no estoy evitando que se repita. Eso es lo que implica esta disciplina positiva en una crianza sana. Yo debo elaborar un sistema. Entonces, una disciplina positiva implica una advertencia, esto es lo que no debe pasar, y si pasa, debe existir una consecuencia. Ahí entra donde los padres deben diseñar el sistema de reglas de un hogar, que esto es disciplina positiva, y deben diseñar el sistema de consecuencia. Si el hijo llegó después de la hora tal, ¿qué le va a pasar a ese hijo? Pero lo que la mayoría de los ciudadanos hacemos es gritar y pelear. Y al otro día llega más tarde. Entonces usted no está criando de manera sana. Usted está estimulando la violencia. Usted está sencillamente estimulando a que las conductas inapropiadas se sigan repitiendo. Entonces, llegando al castigo físico, ¿cuándo se usa el castigo físico? Se usa por una edad. A lo que me refiero es, el castigo físico, que solo puede ser usado por los padres, se usa a partir de 0 a los 11 años. Luego que tú tienes un adolescente, a partir de los 12 años, tú no utilizas, porque se supone que ese sistema de disciplina es el que te permitió tener un adolescente que pueda escuchar más, que pueda seguir más instrucciones. ¿Cómo entonces utilizamos el castigo físico? Si se repite la falta de manera reiterativa, las veces que tú decidas, 3 veces, 2 veces, entonces al hijo de esta edad, papá y mamá, de una manera concienzuda, deben decirle, te toca una pela. Y ahí papá y mamá podrán aplicar 1 o 2 varazos. No es lo mismo entrarle al muchacho que saber que ya, si esta botella se vuelve a caer de aquí, porque ya lo hemos hablado 3 veces, lo que sigue no es que tú me la recojas. Lo que sigue es un castigo físico. Pero ese castigo físico no es mi desahogo, porque eso no es disciplina. No es poniendo en riesgo la vida del niño. Ese castigo físico está premeditado, y yo decidí como mamá, con la autoridad que me corresponde, y mi hijo lo sabe, que le toca un azote. Entonces es diferente, doctor, y es un poco complejo, pero ahí viene lo que nosotros trabajamos desde la terapia, ese entrenamiento a padres, para que como papá usted pueda desarrollar entonces ese autocontrol, que es lo que desde la calma me va a permitir disciplinarte físicamente cuando fuese necesario. Eso es todo un sistema disciplinario, y a eso nos referimos con crianza sana, hablando de la disciplina, porque crianza sana implica la sanidad del padre. Yo necesito desarrollar autocontrol, autorregulación. Yo necesito saber que yo levanto la voz para aprender que crianza sana implica que yo no tengo que gritarte para que tú sueltes la taza. Claro. Yo sencillamente tengo una estructura que me dice, a la primera vez debes soltar el objeto, y a la segunda vez yo voy y te lo quito. Eso me evita a mí como mamá gritar, y eso me evita a mí perder el control y entonces entrar a la agresión física, que no es lo mismo que la pena.